¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy vamos a platicar acerca de una fórmula muy popular que se llama buscar B o en inglés también le llaman VLOOKUP. Esta fórmula sirve para poder importar datos de una tabla a otra, esté dentro de la misma hoja, el mismo archivo o incluso archivos separados. La manera en que trabaja la fórmula es la siguiente. Aquí tenemos una primera tabla que tiene números de empleado con sus respectivos nombres, departamentos y salarios. Y después tenemos una hoja diferente donde aparecen los nombres, departamentos y ubicaciones. Si yo quisiera traer la ubicación de la hoja ubicaciones a la hoja salarios, la función VLOOKUP me puede ayudar a hacer esa tarea. O también, si yo quisiera traer los salarios a esta hoja que se llama ubicaciones, lo podemos hacer. ¿Cómo trabaja la fórmula? Requiere que al menos exista un dato o un campo que ambas tablas compartan, para que a través de ese campo compartido pueda localizar la información relevante y pueda importar los datos de una tabla a otra. Como podemos ver aquí, la información de el nombre existe en ambas tablas. Entonces, podemos utilizar ese campo como herramienta de búsqueda para importar datos de un lugar a otro. Vamos a ver cómo funciona. Si yo le pido que busque el nombre, lo que va a hacer es tomar cualquiera de esos valores, ir a la tabla que yo le indique y va a empezar a leer de arriba hacia abajo. Tan pronto encuentre una coincidencia, en ese punto se va a detener. Y a partir de ahí va a caminar hacia la derecha tantas columnas como yo le indique para traernos de vuelta el valor. En este caso, si yo le pidiera que busque el nombre, en la tabla que va de la columna A a la columna C del archivo ubicaciones, el valor de la ubicación está en la tercera columna de izquierda a derecha. Veamos cómo se escribe la fórmula. Empezamos con igual, buscar B. Y aquí podemos ver que la fórmula nos pide tres datos. El primero es el valor buscado. Este valor corresponde a ese dato que va a enlazar una tabla con la otra. En este caso vamos a ocupar el nombre. Colocamos una coma y el siguiente paso es identificar o señalar la matriz o tabla en la que queremos buscar, que sería la tabla de la hoja ubicaciones. Muy importante, de preferencia hay que tomar siempre las columnas desde arriba para que la fórmula no camine hacia abajo al jalarla. Y también importante, hay que asegurar que el campo que vamos a ocupar para buscar esté en extrema izquierda o a la izquierda de los valores que queremos importar. En este caso, el nombre está en la columna A, la ubicación en la columna C, C está a la derecha de A, entonces es correcto. Ya que tenemos la tabla seleccionada, vamos a colocar una coma y el siguiente parámetro que nos pide es el indicador de columnas. Este indicador es el número de columnas a la derecha donde queremos importar la información. La columna 1 en este caso sería la columna A. Eso quiere decir que la columna de ubicación en el rango que tenemos seleccionado será la columna 3. Y por último nos pregunta qué tipo de coincidencia estamos buscando. Si yo le pongo verdadero, va a trabajar con coincidencias aproximadas, es decir, datos que tengan cierto grado de similitud con lo que yo estoy buscando. Y si le ponemos falso, se va a limitar a hacer concordancias de tipo exacto. Para esta fórmula yo recomiendo siempre utilizar la concordancia exacta, a menos de que haya algún caso de uso muy particular. Entonces aquí podemos seleccionar la opción de falso o también si lo prefieren pueden colocar la opción de el valor 0. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Aquí podemos ver que ya nos trajo el valor y dice que Ana proviene de la ubicación de Monterrey. Aquí podemos jalar la fórmula hacia abajo y vamos a ver que la información que nos trae es la ubicación de cada una de las personas que aparecen en esta tabla. De momento pareciera que la fórmula ya trabaja de manera correcta, sin embargo tenemos un poco de riesgo de equivocarnos.
los nombres pudieran repetirse. Si eso ocurre, la fórmula se va a limitar a pararse en el primer elemento que encuentre, aunque pudiera ser que existan varios elementos que sean sinónimos con diferentes valores o diferentes resultados. Si quisiéramos asegurar que la fórmula no se vaya a equivocar, una manera de hacerlo es creando una especie de índice o de clave que combine varios campos. Esto con el fin de evitar que exista duplicidad de información. Para hacer esta clave, podemos combinar cifras o datos de varias celdas y de esa manera podemos obtener una clave que sea mucho más precisa para evitar ambigüedades. En este caso lo que voy a hacer es pedirle que concatene el nombre y el departamento para generar esta clave que vemos aquí. Y acá tengo que hacer lo mismo. Si yo quiero traer la ubicación, tengo que asegurar que la clave que voy a generar esté a la izquierda de esta columna. Entonces aquí podemos crear una columna nueva. Vamos a crear la clave exactamente de la misma forma. Y vamos a correrla para abajo. Para que el ejemplo sea un poquito más gráfico o un poquito más sencillo de entender, voy a multiplicar los campos que tenemos aquí. Voy a poner que los nombres se repiten, es decir, tenemos dos personas con el mismo nombre dentro de la empresa. Y lo que voy a hacer después es provocar que los departamentos se mezclen. Voy a colocar también números de ID que sean diferentes. Y aquí podemos ver que pues la persona Ana que aparece en la primera línea y la persona Ana que aparece acá no son la misma persona. La fórmula que tenemos actualmente, la que no maneja claves, muy seguramente se va a empezar a equivocar. La voy a repetir y vamos a revisar cómo es que la fórmula comete equivocaciones. Si yo le pido a la fórmula, como le hicimos en un principio, que localice el nombre dentro de las ubicaciones que están aquí y me traiga la información que ahora está en la cuarta columna, porque agregamos una columna intermedia, de manera exacta, vamos a ver que la fórmula va a empezar a equivocarse. Esta persona que es Ana Ventas sí vive en Monterrey, sin embargo, esta otra que es Ana Marketing no aparece en la lista, ni siquiera existe. Sin embargo, por la falta de rigor o de claridad en la clave que estamos ocupando para buscar, se genera ese tipo de búsqueda que es inválida. La fórmula localiza solamente el primer dato que coincide, asume que ese dato es el dato correcto y nos importa los datos. Vamos a poner aquí la clave otra vez. Vamos a mandarlo para abajo. Y ahora voy a repetir la fórmula haciendo uso de la clave. Vamos a buscar a Ana Ventas dentro de esta sección. Y aquí otra vez tenemos que asegurar que la clave que vamos a ocupar para buscar sea la primera columna que seleccionamos y que lo que queremos traer esté a la derecha. Como aquí tenemos una tabla o una selección que es nada más de dos columnas, vamos a ponerle que la búsqueda va a ser en la columna 2 y que tiene que ser de forma exacta. Cerramos el paréntesis, damos Enter y corremos la fórmula hacia abajo. Aquí podemos ver que existen varios registros que nos indican este valor que dice ND o también puede marcarlo como NA. Eso quiere decir que el campo que estoy buscando no existe dentro de la otra tabla. Si este video te gustó, no olvides suscribirte al canal y nos vemos pronto para más trucos y fórmulas en Excel.